Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban todos saludos de mi esposa Erika y también de mis niñas América y Yahana Gabriela. América les envía muchos saludos a los niños y desea que Dios los bendiga grandemente. Para esta ocasión leemos en Josué capítulo 1, verso 1 en adelante, donde dice Dios: aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es caminando más allá del Jordán. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Caminando más allá del Jordán. Para poder comprender nuestro tema, caminando más allá del Jordán, necesitamos comprender que este pueblo que fue libertado por Dios a través del profeta Moisés y que luego llegó a la frontera de la tierra prometida y llegó a la frontera allí frente al Jordán, el cual pasaría a la tierra prometida con Josué, era el pueblo que tenía la promesa de heredar esa tierra, porque era el pueblo descendiente de Abraham. Y vean, cuando Dios le habló a Abraham acerca de la tierra prometida en la cual Abraham vivía, Dios le habló también acerca
de la simiente o descendencia de Abraham. Dice, en esta ocasión todavía Abraham no había tenido a Isaac su hijo, pues Sara era estéril y Abraham estaba avanzado también en edad y no habían podido tener un hijo, pero con todo y eso Dios le había hecho la promesa que le daría un hijo por medio de Sara. Y ahora, en el capítulo 15, verso 1 en adelante dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham, Señor, ¿qué me darás? Siendo que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará o sea, Eliezer, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. ¿Por qué? Abraham toma estos animalitos que Dios le dijo que los trajera delante de Dios, y los parte por la mitad y los coloca allí, una mitad frente a la otra mitad, porque se hacía un pacto colocando el animalito partido, una parte en un lado y otra parte en el otro lado, y en medio se paraban los que iban a hacer el pacto. Y aquí Dios va a hacer un pacto con Abraham. Por eso está en esa forma colocado cada animalito, partido por la mitad, una mitad a un lado y otra mitad al otro lado, pero las aves no fueron partidas. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirá, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá. ¿En qué generación? En la 4ª generación volverán acá. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran
hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los ceneos, los ceneseos, los calmoneos, los eteos, los bereseos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Aquí Dios le está mostrando a Abraham todo el territorio que va Dios a darle a la descendencia de Abraham, el cual estaba morando allí en esa tierra, pero vean, estaba morando en una parte, pero la descendencia de Abraham recibiría por heredad todo el territorio. Y ahora Abraham no tenía hijos por medio de Sara, y aquí en esta ocasión, en el capítulo 15, Dios le está prometiendo a Abraham un hijo a través de Sara. Y ahora, cuando le habla del hijo que le va a dar, también le dice que su descendencia, la descendencia de Abraham por medio de ese hijo, va a ser oprimida, va a vivir en una tierra extraña, ajena, una tierra extraña, no se va a ir a vivir a otro territorio, pero no le dice qué territorio es, y allá en esa tierra extraña, en esa nación extraña, van a ser esclavos por 400 años, y a la nación a la cual servirán, Dios dice, yo la juzgaré. O sea, la va a juzgar y va a traer el juicio divino sobre esa nación por haber oprimido, esclavizado a la descendencia de Abraham y haberlos tratado mal. Y en la cuarta generación, Dios le dice a Abraham, en la cuarta generación volverán acá. En la cuarta generación, tu descendencia va a estar aquí. Ahora, el pueblo hebreo, la descendencia de Abraham, era el pueblo que tenía esa promesa. Por lo tanto, era el pueblo que estaba en Egipto esclavizado por el faraón. Fueron buscando una bendición y recibieron una bendición, pero luego fueron esclavizados. En el tiempo de José estaban bajo bendición y el faraón era amigo de José. Por lo tanto, las cosas estaban bien para el pueblo hebreo, pero luego que murió José y el faraón que conocía a José, luego las cosas se pusieron muy difíciles para el pueblo hebreo, pues vino otro faraón que no conocía a José y trató mal al pueblo hebreo. Y para el tiempo en que Dios iba a libertarlo al pueblo hebreo, el faraón con sus consejeros vieron que ese pueblo había crecido mucho, se había multiplicado mucho, y era un pueblo que había llegado a tal cantidad de personas que era igual o mayor que los egipcios. Y pensaban, si esta gente, esclavos, en una guerra, llegan a juntarse con nuestros enemigos, nos van a vencer. Por lo tanto, no nos conviene que sigan naciendo niños varones, porque son personas que después pueden ser usadas en la guerra en contra de nosotros. Y ordenó que todos los niños que iban a nacer fueran muertos. Las parteras tenían que matar esos niños si veían, cuando estaban atendiendo el parto, veían que era varoncito, tenían que hacer que nacieran muertos, para que no se multiplicara el pueblo hebreo. Y ahora, ese era el tiempo en que iba a nacer el instrumento que Dios usaría para la liberación del pueblo hebreo. Era el tiempo en que nacería el libertador. Siempre que Dios tiene una promesa grande para cumplir en la tierra, siempre tiene un instrumento al cual Él envía a la tierra. Pero ese es un tiempo también muy peligroso, porque el diablo sabe que hay promesas divinas para cierto tiempo, y cuando llega ese tiempo, Dios las tiene que cumplir, y el diablo trata de impedir que Dios cumpla lo que Él ha prometido
a su pueblo. Por lo tanto, el diablo trataba de que el libertador del pueblo hebreo no naciera. El diablo sabía que sería un hombre, pero para que apareciera ese hombre tenía que nacer como un bebé. Así es que estaba prohibido tener niños varones en medio del pueblo hebreo. Como también en la China, ahora está prohibido a los matrimonios tener más de un niño, de un hijo o una hija. El segundo está condenado ¿a qué? A muerte. Y ahora vean, Moisés era el tercero. Estaba Aarón y Miriam y después Moisés. Ahora encontramos que la sentencia era para los niños varones, pero cuando Dios ha hecho una promesa, en el tiempo señalado para el cumplimiento de esa promesa, Dios la cumple. Si Dios no podía cumplir una promesa, pues Dios no iba a hacer una promesa. Pero ¿hay alguna cosa imposible para Dios? No la hay. Lo mismo fue en el tiempo que nació Jesús, el libertador de toda la simiente de Dios. Para ese tiempo, luego de haber nacido el Mesías, Herodes mandó matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. Pero el ángel que le apareció en sueños a José le dijo: vete a Egipto, toma al niño y a su madre y vete a Egipto, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Ahora toda esa matanza de niños que llevó a cabo el rey Herodes con su ejército fue buscando al niño, al Mesías, al Cristo que había nacido en Belén de Judea. Y vean, un rey con ejército tan poderoso como era Herodes le tenía miedo a un niño que había nacido, un niño que tenía 2 años de edad. Pero ese no era cualquier niño, ese niño era el rey de Israel. Por lo tanto le tenía miedo al rey de Israel, aunque era todavía un niñito de unos 2 años. Ahora encontramos que siempre que hay una promesa grande de parte de Dios, las condiciones en la tierra son difíciles y el diablo trata de que Dios no pueda cumplir lo que Él ha prometido a su pueblo. Ahora, la liberación del pueblo hebreo estaba prometida y Dios levantó al profeta Moisés, porque Dios tiene siempre que obrar por medio de un hombre, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Y ahora Dios estuvo cuidando al niño Moisés. El arcángel Miguel, vean ustedes, fue el que se encargó también del cuerpo de Moisés cuando Moisés murió. Por lo tanto, el arcángel Miguel tenía a cargo ese instrumento de Dios. Por lo tanto, él estaba a cargo de Moisés. Y desde su nacimiento, el arcángel Miguel estaba a cargo de Moisés, y el arcángel Miguel, teniendo su gran ejército, sabía cómo cuidar al niño Moisés. Ni los cocodrilos pudieron comerse a Moisés cuando lo echaron en una canasta en el río. Ahora encontramos que ya cuando llega el tiempo para la liberación del pueblo hebreo, cuando ya faltan 10 años para cumplirse los 400 años, ya Moisés es una persona de unos 40 años de edad, o unos 30 años de edad, por ahí,
30, 40 años, vamos a ver, 40 años de edad, 40 años de edad tenía Moisés, y era un hombre bien preparado, era un líder en la política y también en el campo militar, y era el candidato para ser el próximo faraón. Pero Moisés sabía que él era hebreo, porque su madre se lo había enseñado, y Moisés sabía que Dios iba a levantar al pueblo hebreo, y Moisés sabía que el pueblo hebreo era su pueblo. Y Moisés sabía que Dios usaría a un hombre, y Moisés sabía que ese hombre era él. Por lo tanto, trató de libertar al pueblo hebreo, pero no lo hizo con el Espíritu de Dios. Trató de hacerlo humanamente y comenzó defendiendo a un hebreo que era injuriado por un egipcio, y al defenderlo se le fue la mano y mató al egipcio y lo enterró. Luego, al otro día, están discutiendo, están en una pelea dos hebreos, y Moisés trata de poner la paz entre ellos, y uno de ellos, el que injuriaba al otro, le dice: ¿quién te ha puesto a ti por juez entre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste al egipcio? Y se corrió la voz y llegó hasta el faraón. Y el faraón buscó a Moisés para matarlo, pero Moisés huyó y se fue a Madián, y allá vivió, y se casó con la hija de Jetro, sacerdote de Madián, y allá estuvo viviendo unos 40 años, fue pastor de ovejas, y estuvo a cargo de las ovejas de su suegro, fue el administrador, el mayordomo de las ovejas de su suegro Jetro, pero era el profeta de Dios. Por lo tanto, Dios lo estuvo entrenando, pastoreando ovejas, porque iba a pastorear las ovejas de Dios, que es el pueblo hebreo en aquella ocasión. Por lo tanto, para pastorear a las ovejas de Dios, el pueblo hebreo tenía que tomar el entrenamiento pastoreando ovejas. Y ahora, cuando ya tiene 40 años viviendo en Madián y pastoreando ovejas, Dios lo llama y lo envía a Egipto para que liberte a los hijos de Israel. Moisés no quería ir. Moisés le dice que él es tartamudo, no puede hablar bien, y le dice: envía por el que debes enviar. Dios se molestó con Moisés, porque cuando Dios llama a una persona para que lleve su palabra, y si es un mensajero dispensacional, Él lo ha enviado así. Por lo tanto, no importa que tenga problemas para hablar, no importa qué problema tenga la persona, ese es el enviado de Dios, ese es el profeta mensajero para esa dispensación, para el pueblo de Dios. Por lo tanto, a Dios le agradó que fuera así, para glorificarse en esa debilidad que Moisés tenía al hablar, que para hablar lo que usted y yo hablamos en un minuto, Moisés necesitaba quizás como 3 minutos. Ustedes saben que los que tienen problemas para hablar, que son tartamudos, empiezan a hablar y como que las palabras no les salen, se quedan hablando ahí en una, hasta que por último dicen las otras que les faltan. Pero vean ustedes, Moisés, aún con el problema que tenía, era el profeta enviado por Dios para la liberación del pueblo hebreo, la cual estaba prometida
en Génesis capítulo 15, verso 12 en adelante. Dios se molestó con Moisés porque Moisés pidió un ayudante. Moisés miró su situación, pero más bien él tenía que mirar lo que Dios le estaba hablando. No hay ninguna cosa imposible para Dios. Por lo tanto, Dios iba a obrar a través de Moisés, aunque fuera tartamudo. Ahora, Dios le dice: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, que habla bien y que es levita? Él saldrá a encontrarte y se alegrará en su corazón. Y entonces Dios le dio un ayudante a Moisés, que fue su propio hermano mayor, el cual hablaba bien. Y Dios le revelaba a Moisés su palabra, ponía en la boca y el corazón de Moisés su palabra, y luego Moisés la hablaba a Aarón, para que Aarón la hablara al pueblo. O sea que la revelación divina para el pueblo hebreo la recibía Moisés de parte de Dios, y luego Aarón la recibía de parte de Moisés, y tenía que hablarla como Moisés se la daba. Ahora llegan al pueblo hebreo, dan a conocer la comisión de parte de Dios para la liberación del pueblo hebreo. Hizo Moisés las señales que Dios le dio para hacer, y el pueblo pudo comprender que Dios estaba visitando a su pueblo porque les había enviado un poderoso profeta, y había llegado el tiempo para la liberación. Encontramos que ya estaban en el año 430 de la vida del pueblo hebreo en Egipto. Ya llevaban 430 años allá, pues habían rechazado primero al profeta que Dios les tenía, y luego se tuvo que detener 40 años más el éxodo para el pueblo hebreo. Éxodo es salida. Por lo tanto, la salida del pueblo hebreo de la esclavitud en medio del imperio egipcio se llevaría a cabo allí. El éxodo, la salida del pueblo hebreo conforme a la promesa de Dios, estaba allí para ser cumplida cuando apareció Moisés en medio del pueblo hebreo, ya con 80 años de edad. Una persona bastante mayor era el instrumento de Dios para el éxodo del pueblo hebreo, y era también un hebreo de la tribu de Leví. Ahora Moisés da el mensaje al pueblo hebreo y se llevan a cabo todos los preparativos para la salida del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Pero Dios le dijo: Faraón no va a dejarlos ir a ustedes. Por lo tanto, yo voy a traer mi juicio sobre Egipto. Y a través de la historia bíblica podemos ver esos 10 juicios que vinieron sobre el pueblo hebreo, o sobre el pueblo egipcio que tenía cautivo al pueblo hebreo. Y luego los dejaron ir, salieron libres en la mañana del día de la Pascua. Durante la noche de la Pascua tenían el cordero pascual y la sangre aplicada sobre las puertas, el dintel y los postes de sus hogares, y por consiguiente los primogénitos en los hogares hebreos estaban libres de la muerte. La muerte que estaba pasando a la medianoche de la noche de la Pascua no entró en los hogares hebreos, pero entró en los hogares egipcios y murieron los primogénitos. Por lo tanto,
el día del éxodo del pueblo hebreo fue día de llanto y tristeza y dolor para los egipcios, porque en los hogares egipcios tenían un muerto, el primogénito de la familia, había muerto en cada hogar egipcio. También los primogénitos de los animales habían muerto, por lo tanto era momento, día de luto, pero para los hebreos era momento de gozo, de jubileo, porque estaban saliendo libres en esa mañana. Ahora encontramos que a Moisés le acompañaba la columna de fuego, el pilar de fuego, que es Dios, en la manifestación divina para la liberación del pueblo hebreo. El ángel de Jehová, el ángel del pacto, que es Cristo en su cuerpo angelical, estaba con Moisés, y a través de Moisés, Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, en quien estaba Dios en toda su plenitud, libertó por fe del profeta Moisés al pueblo hebreo. Y eso todavía no lo sabe el pueblo hebreo, que fue Jesucristo el que libertó al pueblo hebreo a través del profeta Moisés. Pero muy pronto lo va a saber. Pero todavía no sabe que Jesucristo, el cual ellos rechazaron y pidieron su muerte y fue crucificado por el imperio romano, es el mismo ángel de Jehová que libertó al pueblo hebreo. Pero lo va a saber muy pronto. Ahora encontramos que Dios y con su ángel, el ángel de Jehová, que es Cristo en su cuerpo angelical, acompañó a Moisés y llevó al pueblo hebreo por el desierto por 40 años, y luego que murió el profeta Moisés, el cual frente a la tierra prometida, cuando Dios le dijo que le hablara a la roca para que le diera agua a todo el pueblo, Moisés, lleno de ira, dejó que su temperamento fuerte lo dominara, y en vez de hablarle a la roca, a la peña, hirió la peña con su vara 2 veces. Y Dios le había dicho, háblale, porque aunque a la primera roca frente al Sinaí, Dios le dijo, hiere la roca con tu vara y ella dará aguas. Eso era para aquella roca, pero para esta otra roca en Cades Barnea, era hablándole a la roca, y ella daría agua para todo el pueblo. La primera roca que le daría agua al pueblo hebreo allá en el desierto de Sinaí, allá frente al monte Sinaí, aquella roca representa a Cristo en su primera venida, y Cristo tenía que ser herido, tenía que ser crucificado, tenía que morir en la cruz del Calvario para poder dar su vida, su Espíritu Santo a los creyentes en él, y así darle agua de vida eterna, que es el bautismo del Espíritu Santo que recibe cada creyente en Cristo, que recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo le da su Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo a esa persona, y la persona obtiene el nuevo nacimiento y nace en el reino de Cristo nuestro Salvador. Y así la persona ha quedado libertada del imperio del rey del faraón, el diablo, y de su reino, el reino de las tinieblas, que es el reino del diablo, y es trasladado al reino de Jesucristo nuestro Salvador. Ahora, el agua que Cristo daría, como lo prometió a la mujer samaritana, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú pedirías de él y él te daría agua que salta para vida eterna. ¿Hablando de qué? Del Espíritu Santo que él daría a los creyentes en él. También en
San Juan capítulo 7, Cristo habla aquí, en el capítulo 7, verso 37 al 39 de San Juan, en el último y gran día de la fiesta, o sea, en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y ahora, para los creyentes en Cristo es la promesa de Cristo darle del agua de la vida eterna, darle el bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo es esta agua que salta para vida eterna, y la reciben los que reciben a Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo y son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, en cumplimiento al mandamiento de Cristo en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, donde Cristo dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ahora podemos ver el por qué se predica el evangelio de la gracia, donde se presenta Cristo como nuestro Salvador, llevando a cabo en la cruz del Calvario la obra de redención. Eso fue lo que fue tipificado cuando Moisés hirió la primera roca allá frente al monte Sinaí, y esa roca dio agua para todo el pueblo hebreo. El agua que dio para todo el pueblo hebreo tipifica el Espíritu Santo que Cristo da para todos los creyentes en él. El pueblo hebreo, si no recibía esa agua de la roca, moriría de sed. Y todos, hermanos, si no recibe el agua del Espíritu Santo de la roca de Cristo, muere espiritualmente, no puede vivir eternamente. Y ahora tenía que ser herida la roca allá, porque en la primera vez de Cristo, Cristo el Mesías tenía que ser herido para darnos su Espíritu Santo a todos los creyentes en él. Por lo tanto, Dios le ordenó a Moisés herir en la roca, y la roca dio aguas para el pueblo, y no murió, no pereció el pueblo. Luego la segunda roca en Cades Barnea, ya cerca de la tierra prometida, tipifica la segunda venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo no es para ser crucificado, morir por segunda vez, sino que la segunda venida de Cristo es para nuestra transformación. Eso está en Filipenses capítulo 3. Y Cristo en su segunda venida viene como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Por lo tanto, en su primera venida vino como cordero para morir. El cordero era un animalito de sacrificio y fue representado en el cordero Cristo nuestro Salvador como el sacrificio perfecto por el pecado del ser humano, para libertar al ser humano. Pero no encontramos en la Biblia que el león sea un animal de sacrificio. Por lo tanto, la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá
como Rey de Reyes y Señor de Señores, y su obra de reclamo es para reclamar todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa. Resucitar a los muertos creyentes en Cristo y transformarnos a nosotros, los que vivimos. Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Con ese poder con el cual Él sujeta a sí mismo todas las cosas, Él resucitará a los muertos creyentes en Él, en cuerpos glorificados, y a nosotros nos transformará. Ese es el propósito de la segunda venida de Cristo. Pero Moisés, al herir la segunda roca que representa la segunda venida de Cristo, rompió el tipo y figura de lo que es la segunda venida de Cristo. Por eso Dios se airó contra Moisés y le dijo: tú no meterás este pueblo a la tierra prometida, tú no entrarás tampoco a la tierra prometida, solamente la verás de lejos. Sube al monte y mira la tierra prometida desde el monte, porque tú no entrarás a la tierra prometida, por cuanto no me glorificaste. Y entonces Moisés luego sufrió de ahí en adelante hasta que murió, todo ese tiempo arrepentido y lamentándose de haber herido la roca a la cual Dios lo envió para que le hablara en presencia de todo el pueblo. Esa fue la causa por la cual Moisés tuvo que morir y no pudo pasar al otro lado del Jordán en su cuerpo físico con el pueblo, para colocar el pueblo al otro lado del Jordán. Pero Dios tenía a otro hombre, a Josué, el cual había estado bien cerca de Moisés y conocía todo el trabajo que se llevaba a cabo. El general del ejército hebreo era Josué. Era el que estaba frente al ejército hebreo. Era el instrumento de Dios para todas esas batallas, y le acompañaba el ángel, el príncipe que está por el pueblo hebreo, el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y ahora encontramos que acompañó a Moisés y luego acompañó a Josué. Moisés luego tuvo que morir en el monte y el arcángel Miguel se encargó del cuerpo de Moisés. Luego le dice a Josué: ahora Moisés, mi siervo, ha muerto. Y ahora le da la comisión a Josué, el ministerio a Josué y la comisión de entrar a la tierra prometida con el pueblo hebreo. Josué tipifica al Espíritu Santo. Josué significa Salvador. Encontramos que Josué era Oseas y Moisés le cambió el nombre por Josué. Josué significa Salvador, Redentor. Por lo tanto, Josué tiene el mismo nombre de Jesús, porque Jesús significa Salvador, Redentor. Es el mismo nombre. En Hebreos, Josué y Jesús es el mismo nombre. O sea que en palabras más claras, el nombre Jesús en hebreo es Josué. Y ahora encontramos que Josué tipifica al Espíritu Santo y por consiguiente tipifica al mensajero del día postrero, que meterá el pueblo a la tierra prometida, pasará el Jordán con el pueblo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo.
porque en Él estará el Espíritu Santo para llevarnos al otro lado del Jordán, o sea, pasarnos en seco al otro lado del Jordán, o sea, llevarnos a la tierra prometida del nuevo cuerpo, el cuerpo físico, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado que Cristo ha prometido para todos nosotros. Estando vivos, seremos transformados los que permanezcamos vivos hasta que los muertos en Cristo sean resucitados en cuerpos glorificados. Y ahora no podemos dejar perder de vista a nuestro Josué, que es el Espíritu Santo, el cual nos pasará a la tierra prometida del nuevo cuerpo y nos pasará también a la tierra prometida del glorioso reino milenial de Cristo. Y ahora, así como el Espíritu de Dios estuvo con Josué, el Espíritu Santo estará con el mensajero del día postrero para llevarnos a la tierra prometida del nuevo cuerpo y llevarnos a la tierra prometida del reino milenial de Cristo. Por lo tanto, Él nos llevará a donde están todas las bendiciones de Dios, porque todas las bendiciones de Dios están al otro lado del Jordán, en la tierra prometida. Y cuando estemos en el cuerpo nuevo, estaremos en la nueva tierra, la tierra prometida. Este cuerpo que tenemos es de tierra, del polvo de la tierra, pero tenemos la promesa de que Él nos dará un nuevo cuerpo. Eso es una tierra prometida nueva, donde estarán todas las bendiciones divinas. Cuando tengamos el nuevo cuerpo, tendremos todas las bendiciones divinas físicas materializadas en todos nosotros. Y no habrá limitaciones en cuanto a la bendición divina que estará en nosotros. Tendremos la plenitud de Dios. Y por consiguiente no habrá nada imposible para nosotros. Todos seremos iguales a nuestro amado Señor Jesucristo, a su imagen y a su semejanza, a su imagen, cuerpo angelical teofánico, a su semejanza, cuerpo físico glorificado. Y así estar en pie la familia de Dios, los hijos e hijas de Dios, con nuestro amado Señor Jesucristo. Y así es como llegaremos a la tierra prometida, pasando al otro lado del Jordán. Por lo tanto, esto que va a suceder en lo físico, ya en lo espiritual ha sucedido cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, hemos lavado nuestros pecados en su sangre, hemos sido bautizados en agua en su nombre y hemos recibido su Espíritu Santo. Hemos pasado al otro lado del Jordán, espiritualmente. Y estamos en la tierra prometida espiritualmente. Y estamos en el reino de Cristo espiritualmente. La tierra prometida del reino de Cristo espiritualmente es la iglesia del Señor Jesucristo, donde hemos nacido al nacer de nuevo. Pero está la tierra prometida del reino literal de Cristo, para lo cual Él nos transformará, y luego que haya pasado la gran tribulación, que durará 3 años y medio, luego que nosotros seamos transformados y llevados con Cristo al cielo, a la cena del boda del Cordero, la gran tribulación comenzará en la tierra y durará 3 años y medio, y el reino de la bestia del anticristo será quitado, y entonces será establecido en la tierra el glorioso reino milenial de Jesucristo nuestro Salvador, en donde Cristo tomará el trono de David y reinará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones, y nosotros con Él reinaremos como reyes y sacerdotes, y así estaremos en la tierra prometida del glorioso reino milenial de Cristo, donde están todas las bendiciones físicas materiales para todos los hijos e hijas de Dios. Quizás aquí en la tierra usted
no tenga muchas facilidades económicas por causa de que su familia no era rica, o por causa de que no haya logrado estudiar en la universidad para hacerse de una profesión, y por eso no gana tanto dinero en el trabajo que tiene. Pero eso no es ningún problema. En la tierra prometida del glorioso reino milenial tendremos riquezas físicas y bendiciones físicas, en donde estaremos como reyes, sacerdotes y jueces. Y allí no habrá ningún rey pobre, porque allí estaremos en la tierra prometida del glorioso reino milenial de Cristo, ocupando las mejores posiciones de ese reino. Por lo tanto, no nos preocupamos si no podemos llegar a ser un líder político de esta tierra. En el reino de Cristo somos más que un líder político de acá de la tierra. Somos en el reino de Cristo reyes y sacerdotes y jueces también. Por lo tanto, la posición importante suya no es en el reino terrenal del mundo existente, sino en el reino milenial de Cristo, y luego eso será por toda la eternidad. Por eso es que caminamos más allá del Jordán, porque más allá del Jordán, al otro lado del Jordán, está la tierra prometida, y por consiguiente todas las bendiciones para los primogénitos de Dios, para el pueblo celestial de Dios, y luego también para el pueblo terrenal de Dios, que es el pueblo hebreo. Por lo tanto, el pueblo hebreo no tendrá verdadera paz hasta que llegue el glorioso reino milenial de Cristo. Por lo tanto, es en el reino del Mesías donde el pueblo hebreo recibirá las bendiciones divinas, no en el reino de los gentiles. Pues bajo el reino de los gentiles, vean ustedes, el pueblo hebreo no tiene rey. Lo que tiene son líderes políticos que ocupan diferentes posiciones políticas y tratan de hacer lo mejor para el pueblo hebreo. Pero en el reino mesiánico, el pueblo hebreo tendrá las bendiciones celestiales manifestadas en toda su plenitud. Y ahí también nosotros tendremos las bendiciones divinas materiales en nosotros manifestadas en toda su plenitud. Por lo tanto, no se preocupen si no son ricos en esta tierra, porque estamos viviendo en el reino de los gentiles, en el reino de este mundo. Pero cuando estemos en el reino milenial de Cristo, ahí seremos más que ricos. Tendremos riquezas materiales y también las riquezas espirituales. Y la posición más alta que una persona pueda ocupar en el reino de Cristo, la posición de reyes, de sacerdotes y de jueces. Esto es así porque Cristo con su sangre nos ha limpiado de todo pecado y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos con Cristo por 1000 años en ese reino milenial y después por toda la eternidad. Todo eso está más allá del Jordán. Todo eso está después de pasar al otro lado del Jordán, después de pasar al otro lado de la muerte, sin ver muerte, sin morir, para los que permanezcan vivos hasta que los muertos en Cristo resuciten. Pero si alguno de los nuestros muere, no tiene ningún problema. Va al paraíso a vivir en su cuerpo angelical, y cuando Cristo resucite a los muertos creyentes en él, aparecerán también nuestros hermanos que han partido, y aparecerá a nosotros en un cuerpo jovencito y glorificado. Para ese tiempo es que nosotros seremos transformados, y entonces todos estaremos en cuerpos jóvenes, y nuestras reuniones serán
de jóvenes creyentes en Cristo, transformados con cuerpos glorificados. Y estaremos en la tierra con esos cuerpos nuevos por unos 30 o 40 días, en esa manifestación plena del poder de Dios en su iglesia, en medio de sus escogidos. Por lo tanto, todo esto está al otro lado del Jordán. Todo esto está al otro lado de la muerte. Hay que pasar al otro lado del Jordán. Muchos pasarán en seco, otros habrán muerto, pero serán resucitados. Por lo tanto, mientras estamos aquí en la tierra, en estos cuerpos mortales, sirvamos a Cristo con toda nuestra alma, sabiendo que al otro lado del Jordán están todas las bendiciones físicas para todos nosotros. Cuando termine nuestra vida terrenal en estos cuerpos terrenales, entonces nuestra vida continuará, pero en un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, y ahí estarán todas las bendiciones divinas para todos nosotros. Por lo tanto, continuamos caminando rumbo a la tierra prometida del nuevo cuerpo y a la tierra prometida del glorioso reino milenial. Por lo tanto, vamos caminando más allá del Jordán, más allá de la muerte física, vamos caminando, porque allí es donde están todas las bendiciones de Cristo nuestro Salvador, para ustedes y para mí también. Por lo tanto, mientras el ser humano vive en la tierra, tiene una cosa para hacer que es lo más importante: recibir a Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo y ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ninguna persona quiere ser condenada. Por lo tanto, toda persona tiene la oportunidad de creer en el Evangelio de Cristo, recibirlo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo y ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, para vivir con Cristo por toda la eternidad en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora, ¿cuántos ya han recibido a Cristo como su Salvador? Las buenas noticias son que vuestros pecados han sido perdonados, han sido ustedes lavados con la sangre preciosa de Cristo, y sus pecados han sido quitados de ustedes y han sido desaparecidos. Y delante de Dios ustedes son justos. Somos justos delante de Dios. Hemos sido justificados por ver de Cristo y su sangre. Como si nunca en la vida hubiésemos pecado, nos ha dejado la sangre de Cristo, limpios de todo pecado. Por lo tanto, toda persona que ha recibido a Cristo ha sido justificada, ha sido limpiada con la sangre de Cristo y ha quedado como si nunca en la vida hubiese pecado. Por eso, toda persona está llamada a recibir a Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo y ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo le dará el bautismo del Espíritu Santo y fuego, y la persona obtendrá el nuevo nacimiento. Y así nacerá en el reino de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y así será una nueva criatura en el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Todo esto es para ustedes y para mí también.
es para todos los creyentes en Jesucristo, nuestro Salvador. Y continuamos caminando más allá del Jordán, para heredar la tierra prometida del cuerpo nuevo y la tierra prometida del glorioso reino milenial de Cristo. Y antes que comience el reino milenial de Cristo en la tierra, literalmente, así como cuando iban a coronar algún rey, efectuaban una gran fiesta de reinado. Y también cuando hay competencias para reinados de reinas de belleza y también para competencias diferentes, también hay una fiesta. Y saben ustedes una cosa, Dios tiene una gran fiesta para todos los que estarán como reyes y sacerdotes con Cristo en el reino milenial. Esa fiesta es llamada la cena de las bodas del Cordero. Y a esa fiesta, ¿quiénes han sido invitados? Todos nosotros. Por eso Él está dándonos las vestiduras para ir a la cena de las bodas del Cordero. La vestidura del bautismo del Espíritu Santo, donde obtenemos el cuerpo angelical teofánico, y luego nos dará la vestidura del cuerpo físico glorificado, y entonces estaremos listos para ir físicamente a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. Somos personas bienaventuradas porque hemos sido invitados, llamados a la cena de las bodas del Cordero. Dice el capítulo 19, verso 7 en adelante del Apocalipsis: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Son bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y dice el ángel: estas son palabras verdaderas de Dios. Y nosotros las creemos con toda nuestra alma y sabemos que somos bienaventurados, porque hemos sido llamados para ir a la cena de las bodas del Cordero. Somos llamados y recogidos en este tiempo, así como Dios llamó y recogió en cada edad los que van a ir a la cena de las bodas del Cordero. Y les dio a ellos la vestidura del bautismo del Espíritu Santo, y a nosotros también, y le dará a ellos la vestidura del cuerpo nuevo glorificado, y nos dará a nosotros también la vestidura del cuerpo físico glorificado. Y así estaremos con la doble porción, vestidos completamente para ir a la cena de las bodas del Cordero, más allá del Jordán. Por lo tanto, estamos caminando más allá del Jordán. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes dándoles testimonio de nuestro tema, caminando más allá del Jordán. En esta ocasión, todos los que todavía no han recibido a Cristo como su Salvador pueden hacerlo para que reciban el perdón de sus pecados y sean lavados con la sangre de Cristo y sean purificados con la sangre de Cristo y sean justificados y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y reciban el bautismo del Espíritu Santo y obtengan el nuevo nacimiento, y así entren al reino de Cristo y sean así sellados en el reino de Cristo nuestro Salvador. Para lo cual
el reverendo Miguel Bermúdez Marín orará por todos los que levanten sus manos para recibir a Cristo como su Salvador. Pasará ahora el reverendo Miguel Bermúdez Marín para orar por todas las personas que levantarán sus manos para recibir a Cristo como su Salvador, para que Cristo extienda su misericordia sobre ustedes y perdone sus pecados y les limpie con su sangre preciosa. Así es que vamos a recibir en estos momentos nuevamente al reverendo Miguel Bermúdez Marín para orar por todos los que levantarán sus manos en esta ocasión para recibir a Cristo como su Salvador. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.